Hola, muy buenos días a todos los asistentes. Soy Susana Mena, del capítulo chileno de la Asociación Interamericana de Periodistas de Economía y Finanzas, AIPEF. Soy periodista y de la Católica y actualmente consultora en la empresa Entorno Social. Le damos las gracias a los colegas presentes y por supuesto a los panelistas de este encuentro, y queremos reflexionar sobre un tema de vital importancia ambiental, social y política, como es la escasez hídrica. Vamos a conversar hoy día en la mañana con Maysa Rojas, Alex Godoy y Cristian Suerter. Con este encuentro estamos dando la partida a nuestro diplomado de periodismo económico que llevamos adelante desde la IPEF. Esta es la cuarta versión de esta importante capacitación y que significa un importante aporte de la IPEF al perfeccionamiento de todos nosotros. Le vamos a dar la palabra a la coordinadora de este programa en la Universidad Católica, Luz Márquez de la Plata. Por favor, Luz. Gracias, Susana. Muy bienvenidos a todos. Muchas gracias a la IPEF y a Aguas Andina por su apoyo constante para el desarrollo de este diplomado, del cual soy la directora. El objetivo de la Universidad Católica, específicamente de la Facultad de Comunicaciones, es hacer programas que ayuden a la formación de los periodistas. Periodistas adecuadamente formados en los distintos temas finalmente redundan en una mejoría de la información que llega a todos los ciudadanos. Y esto, sin duda, siempre va a influir en una democracia más sólida. Tomar decisiones con conocimiento, y en este caso con conocimientos en el área económica, pero también medioambientales, es fundamental en el mundo de hoy. Y nosotros los periodistas también tenemos que tener los conocimientos adecuados para transmitir la información correcta. Por eso los invito a inscribirse en este diplomado, que va a estar en su cuarta versión. Les vamos a dejar el link donde pueden requerir más información. Partimos en abril del otro año, son 5 meses y están todos cordialmente invitados. Como Universidad Católica, como Facultad de Comunicaciones y específicamente como diplomado, les agradecemos el apoyo nuevamente y les agradecemos también a nuestros panelistas por estar disponibles hoy para ayudar a mejorar nuestra información, para así mejorar la información del público. Muchas gracias. Muchas gracias, Luz. Esperamos que se matriculen y que también inviten a otros colegas a poder ver este programa y matricularse también. Como ustedes saben, hay importante apoyo de la IPEF en becas, así que no desperdicien esta tremenda oportunidad. Vamos ahora con la convocatoria de este encuentro. Vamos a tener 3 intervenciones de distintos puntos de vista sobre el tema del agua, que es crucial para nuestro país. Como a manera de introducción, les quiero contar que Chile está absolutamente expuesto a los impactos del aumento de temperatura en el mundo y del cambio climático, y de hecho ya hace una década que vivimos con una mega sequía que implica un 90% de déficit respecto de de lluvias y de precipitaciones respecto de lo que es un año normal. De hecho, hay muchas regiones que están con este déficit, no solamente en el norte, sino que también en la zona central y sur del país. Del total de comunas, que son más de 300, hay 184 que se encuentran bajo decreto de escasez de agua. Eso significa que más del 53% está afecto a esta condición. Le vamos a dar entonces en primer lugar la palabra a Maysa Rojas. Ella es doctora en Física de la Atmósfera de la Universidad de Oxford, directora del Centro de Ciencias del Clima y de la Resiliencia, CR2, y académica del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile, quien se va a referir al cambio climático y la escasez hídrica. Como ustedes sabrán, ella también tuvo y tiene un importante rol en nuestra participación en la COP y en el cumplimiento del Acuerdo de París. Entonces te damos la palabra, Maysa. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días
Muchas gracias por la invitación. Voy a compartir pantalla y lo que voy a hacer hoy día, voy a hablar un poquito de la información que tenemos en Chile, pero sobre todo me voy a concentrar en los hallazgos del último informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, el IPCC, que fue publicado en el mes de agosto y en el cual a mí me tocó coordinar el capítulo 1. Pero antes de ir a los hallazgos, quisiera hacer un muy breve resumen de qué es lo que es el IPCC, porque muchas veces aparecen en las noticias un informe de Naciones Unidas, y la verdad las cosas es que hay varias agencias de Naciones Unidas y hay varios informes, entonces quisiera destacar qué es lo que hace de particular este informe. El IPCC, de hecho, fue creado antes que la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, tiene un poco más de 30 años de existencia, con el propósito, con el mandato de recabar toda la información relevante sobre cambio climático, tanto sus aspectos físicos como los de adaptación, como los de mitigación. El IPCC no realiza investigación ni monitorea el clima, sino lo que hace es evaluar publicaciones científicas. Para este informe, que se demoró un poco más de 3 años en hacerse, se revisaron 14.000 publicaciones. Los informes son realizados por muchas personas, 234 autores de 65 países, y pasa por un proceso iterativo de revisión, 3 revisiones, en las cuales se recibieron más de 78.000 comentarios, y cada uno de esos comentarios es respondido. Ustedes pueden pedir los Excel con los comentarios y la respuesta que nosotros les dimos a los comentarios. Finalmente, los países también revisan los informes, 46 países mandaron comentarios, y el resumen final es aprobado palabra por palabra por los casi 200 países miembros del panel. ¿Ya? Así que todo esto para decir de que esto no es cualquier informe, sino que de verdad que es el informe más comprensivo, de mayor autoridad en el tema de cambio climático, por lo menos en la parte física, que esta primera parte del informe completo. ¿Y qué es lo que nos dice el informe? El informe nos dice que los cambios recientes en el clima son generalizados, están ocurriendo de manera muy rápida, muchos de ellos cada vez más intensos, algunos incluso cambios se están acelerando. Y también nos dice que muchos de estos cambios no tienen precedentes en cientos de años, en miles de años, incluso en cientos de miles de años. Y antes de hablar de sequía, tenemos que hablar de temperatura, porque ese es el indicador principal que miramos, ¿verdad? Y ustedes ven en esta figura una serie de tiempos de la temperatura promedio global del planeta, desde el año 1 hasta el año 2020. Y ustedes pueden ver que el calentamiento no solamente no tiene precedente en estos 2000 años, no tanto solamente en su magnitud, sino también en la rapidez en que ha cambiado la temperatura. Si miramos ahora los últimos 170 años, desde el año 1850, y comparamos la última década con la segunda mitad del siglo XIX, y este es el número del cual tienen que acordarse después de esta presentación, es que el planeta se ha calentado 1,1 grado. Y esto 1,1 grado a veces a uno le puede parecer poco, pero si miramos la figura a la izquierda, vemos lo significativo que es este 1,1 grado. Pero no solamente nosotros vemos que ha cambiado la temperatura, también tenemos evidencia, por ejemplo, que las concentraciones de CO2, del dióxido de carbono, es la más alta en los últimos 2 millones de años. El aumento del nivel del mar va aumentando a un ritmo que es el más rápido, por lo menos en los últimos 3.000 años. El área de hielo marino en el Ártico está en su nivel más bajo, por lo menos en los últimos 1.000 años, y observamos un retroceso global y sincrónico de glaciares que no tiene precedente en los últimos 2.000 años. Yo creo que esto es importante de recordar, muchos de los cambios no hay vuelta atrás, es decir, son irreversibles, nos van a acompañar por todo este siglo, y muchos incluso por los siglos que vienen. El IPCC
tiene que evaluar información del cambio climático y poder decir cuál es la influencia de la actividad humana. Y en este informe, por primera vez, se llega a la conclusión que es indiscutible, es un hecho, es innegable. La palabra de hecho que se usa es inequívoco, que son las actividades humanas las que están causando el cambio climático. Todo el cambio climático, todo ese calentamiento lo podemos atribuir a actividad humana. Pero no solamente ese calentamiento, sino que también podemos atribuir a actividad humana un montón de cosas que están bastante más cerca de la experiencia de las personas, como por ejemplo calor extremo, más frecuente y más intenso, lluvias torrenciales, más frecuentes y más intensas, muchas regiones con sequía, clima propicio para incendios y también cambios atribuibles a la actividad humana en el océano en varios de sus aspectos. Este informe también por primera vez da una visión a nivel regional con bastante más profundidad y concluye que el cambio climático ya está afectando a todas las regiones del planeta de múltiples formas, y que los cambios que experimentaremos en el futuro aumentarán en la medida que el planeta se siga calentando. Esta es una figura no del informe, sino de un informe que el CR2, el centro que yo dirijo, publicó el año 2015. El año 2015 nosotros acuñamos el concepto de megasequía, que no solamente se refería a un déficit en la lluvia, en las precipitaciones, sino que ya el año 2015 lo estábamos viendo en un montón, con sus impactos en un montón de otros aspectos de nuestra vida, como una disminución en el transporte de los sedimentos en los ríos, con efectos sobre la vida en el océano, deterioro en la vegetación, un aumento en incendios forestales, esto incluso antes todavía del 2017 con los mega incendios, aparición del concepto de sequía en la prensa escrita el año 2014, y muy tristemente la manera que teníamos y que seguimos teniendo de enfrentar esta sequía, que es el gasto en camiones aljibes. Y bueno, estamos terminando el año 2021 y esta mega sequía ha continuado. Esto lo dejo más que nada para, si a ustedes les interesa tener más información, el IPCC para las distintas regiones del planeta preparó unos fact sheets, donde ustedes en 2 o 3 páginas pueden ir a ver un resumen de todo lo que aparece en las más de 4.000 páginas que tiene el informe. Y aquí entonces hay una mezcla de cosas que hemos observado, como también de proyecciones. Y por ejemplo, para nuestra región, dice que el área que sufre sequías intensas y frecuentes se amplificará, y tenemos alta confianza en eso, y también aumentará la ocurrencia de combinaciones cálidas, secas y ventosas que conducen a incendios forestales, por ejemplo. También hay un resumen para la zona más patagónica de Chile, donde también se proyecta un incremento de las sequías. En ese mismo fact sheet aparece una figura con otro tipo de variables, está la temperatura máxima, la precipitación anual, pero también la lluvia máxima o los días consecutivos secos, que son una indicación de sequía. Y estos colores verdes indican, fíjense, en prácticamente todo el continente aumentan los días consecutivos secos en la medida que se vaya a ir calentando el planeta. También les menciono de que los informes del IPCC traen preguntas frecuentes, hay como por capítulo unas 2 o 3 preguntas frecuentes que yo lo recomiendo muchísimo porque está escrito en una forma, con un lenguaje un tanto menos técnico, y aquí vemos las regiones en las que se espera un aumento de la sequía bajo futuros escenarios de cambio global, y ustedes ven que toda la región de Chile está incluida, pero no somos las únicas, hay varias otras regiones con climas mediterráneos en las cuales esperamos que la sequía que ya observamos se vaya a incrementar. Y esta es la figura que muestra las proyecciones futuras. Los colores verdes acá son regiones en el planeta donde va a aumentar la precipitación, y los cafés donde va a disminuir
la precipitación. Así que ustedes, a pesar de que el planeta entero se está calentando, los cambios en la precipitación tienen un patrón espacial que es bien distinto, que no tengo tiempo hoy día para explicar, pero aquí estamos mirando el futuro cercano, la próxima década, y ustedes ven que en la zona centro-sur de Chile aparece esa mancha café muy distintiva. Entonces tenemos mucha certeza de que esta mega sequía, esta sequía nos va a continuar lamentablemente acompañando. No solamente las precipitaciones, acá vemos también qué efecto tiene eso en la humedad del suelo. Nuevamente café significa disminuciones, y ustedes ven en cualquiera de los escenarios de calentamiento, si el planeta se calienta 1,5 grados, 2 grados o 4 grados, esto solamente se va a intensificar. Así que no solamente es la precipitación, es la humedad en el suelo, es la escorrentía, es el agua que traen nuestros ríos. Todos estos aspectos del ciclo hidrológico van a haber disminuciones en el territorio de Chile. Escorrentía está mostrado acá, un poco más pequeño, pero nuevamente ustedes ven, alcanzan a ver café en nuestro lado del planeta. Para terminar, quisiera simplemente decir de que a pesar de este futuro no muy promisorio en cuanto a las precipitaciones, se requieren reducciones inmediatas, rápidas y de gran escala en las emisiones de los gases de efecto invernadero si queremos limitar el calentamiento a 1,5. Recordemos que 1,5 es el objetivo ambicioso del Acuerdo de París que firmamos todos los países del mundo el año 2015. Fíjense que en esta figura se ve el futuro, esto se hace con modelación, y recordemos que ya nos hemos calentado 1,5, y en las próximas décadas en todos los escenarios, en todos los posibles futuros que tenemos, vamos a alcanzar y sobrepasar los 1,5 grados. Así que en ese sentido queda muy poco tiempo para lograr cambiar nuestra ruta de desarrollo para poder lograr limitar este calentamiento a 1,5. No solamente tenemos que reducir CO2, sino también los otros gases que además van a tener como metano, van a tener importantes efectos en mejorar la calidad del aire. Y para no irnos con un mensaje tan negativo, también les quiero asegurar que el clima que experimentaremos en el futuro depende de nuestras decisiones ahora, y por eso que es tan importante y significativo de que en los próximos años aceleremos a fondo la acción climática en Chile y en el mundo. Muchas gracias. Susana está silenciada. Ahora sí. Muchas gracias, Maisa, por tu interesante exposición. La verdad que cuesta no quedar, digamos, impresionada con lo que se nos viene. ¿Ah? Le vamos a pasar la palabra ahora a Alex Godoy. Él es doctor en Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Católica y preside el Centro de Investigación en Sustentabilidad, CISGER, de la Universidad del Desarrollo. Y él se va a referir y nos va a mostrar el panorama de la escasez hídrica en Chile y los eventuales caminos a seguir. Adelante, Alex, por favor. Gracias por la invitación a todos, y bueno, voy a complementar a Maisa porque ella es una de las científicas no solamente renombrada en Chile, sino que tiene, digamos, participó en lo que es las proyecciones de cambio climático, ¿ya? Y en ese contexto, digamos, yo me voy a referir y voy a tomar incluso algunas imágenes de ella para ponerlo en perspectiva. Creo que está, digamos, la página completa, ¿no? Ahora sí. Y quizás como voy a ir graficando visiblemente para poner en contexto lo que dice Maisa. ¿Y por qué ponerlo en contexto? Porque usualmente los gráficos que ella hace, que detrás está toda la ciencia, detrás
tendremos que transformarlo a lo que ve la gente, a lo que ve la visualización de la gente. Hoy día lo que yo voy a hacer es complementar a Maisa de qué es lo que estamos viendo. Yo pertenezco al Fondap CREAM, que colabora con el CR2 de la Chile en términos de cambio climático. Nosotros vemos temas hídricos específicamente, y voy a mostrar un poco qué es lo que nosotros vemos desde el punto de vista de impacto, ¿ya? Y lo que dice Maisa es lo que siempre se ha graficado de esta perspectiva, digamos, que las temperaturas promedios obviamente se han ido increciendo, y básicamente cada año que nosotros vamos viendo, cada vez vamos a estar viendo lo que ella dice, que el año que sigue va a ser el año más caluroso. De hecho, en 2020, ya cuando partimos, tenía el 72% de ser el año más caluroso, y así se ha ido creciendo en el tiempo. Y eso básicamente en términos de temperatura, ¿ya? Para que la gente lo entienda, no solamente se calienta la atmósfera, sino que los océanos, porque reciben este calor y empiezan a acumular un calor en el cual, me puede corregir Maisa, pero nosotros hemos visto que ya el 93% del calor que ha sido atrapado pasa directamente a los océanos, y eso empieza a alterar los ciclos hídricos. Eso desde un punto de vista que es lo que ella mostró, digamos, que en el fondo también es un correlato en términos de aumento de temperatura en los océanos con el aumento de temperatura de la atmósfera, y eso es por simplemente ciclos termodinámicos, en el cual lo que aumenta temperatura tiene que transferir esa temperatura a otra fuente, lo que se llama un sumidero térmico, ¿ya? Entonces, obviamente, los océanos empiezan a acumular este calor, y obviamente nosotros en termodinámica, siempre cuando estudiamos los ciclos de Carnot, una palabra muy técnica, asumíamos de que el foco térmico no cambiaba de temperatura y el sumidero térmico que recibía temperatura no cambiaba. O sea, los océanos no debían cambiar la temperatura, y eso nos permitía hacer de esa perspectiva. Pero ¿qué hemos visto? Que lamentablemente, como bien mostraba Maisa, los casquetes polares, que son aquellos que deben reflejar el calor en la medida que ya empiezan a derretirse, que los océanos empiezan a calentar más rápido. Y hemos visto alteraciones en las cuales, por ejemplo, en el Polo Norte tenemos temperaturas por sobre los 28 grados promedio, en los cuales son temperaturas anómalas, que Maisa nos muestra, ¿ya? Pero como se grafica es que todos los días estamos viendo temperaturas que se salen de los rangos normales, que le llamamos temperaturas extremas los científicos, pero que en realidad son las temperaturas que de repente sobrepasan los promedios, o que por ejemplo en meses de invierno, de verano, vemos que no son tan normales. Y eso ha llevado, como decía ya, una alteración en pérdida consecutiva del hielo antártico, del hielo ártico, y que obviamente las grandes masas de hielo, como es por ejemplo en Groenlandia, también hayan ido reduciéndose a lo largo del tiempo. Entonces, obviamente estos que eran los hielos eternos que veíamos, obviamente ahora pasan a perderse, pero pasan a conformar estas masas de océano, y eso empieza a alterar los ciclos hídricos. Pero eso no solamente ha ocurrido ahí, también está ocurriendo en la Antártica. Y algo que nosotros que hemos visto y que también documenta el IPCC es que esas alteraciones que se han visto han llegado ya al polo antártico, y el polo antártico ha tenido consecutivas pérdidas de hielo, en los cuales obviamente ya no es solamente un hielo, porque el Ártico es hielo que flota, es como cuando uno toma una bebida y hay un cubo de hielo que flota. Entonces, en el caso de la Antártica no es así, es hielo que está sobre un continente, por tanto, en un fondo también esperamos que los niveles del mar vayan aumentando, y de hecho se esperan entre 2 hasta 7 metros en un rango de espacio, ya de subidas de niveles del mar de aquí al 2100. Y eso significa para Chile, que es un país de borde costero, que también tiene que ver con el ciclo hídrico, porque aquí pensamos que el ciclo hídrico solamente anda regando huertos, y no es así. El ciclo hídrico involucra todo el agua que está en el ciclo que aprendíamos en el colegio, es algo que se está alterando. Y simplemente lo que hemos visto, digamos, esta es una simulación que hacen colegas como Maisa, en el cual obviamente empezamos a ver cómo se van perdiendo estas masas de hielo, van pasando los océanos y se elevan los niveles del mar. Pero al final, ¿qué lleva esto? El aumento lleva a lo que vayan desprendimientos de glaciares, como las noticias que vemos. Pero al final, ¿qué es lo que vemos? A mayor temperatura, digamos, aumenta lo que se llama la evaporación, para decirlo en palabras simples, ¿ya? Hay palabras más complejas, que es como el contenido mezcla, ¿ya? Pero al final lo que hace, aumenta la evaporación. O sea, a medida que aumenta la temperatura, el agua pasa a la fase vapor, y eso genera ciclos, digamos, cambio de temperatura a nivel atmosférico, que además entran en sinergia con ellos. Pero ¿qué es lo que nosotros vemos desde el CREAM? Una alteración de los ciclos hídricos. Eso significa que a la medida que se evapora más agua, esa energía, que el vapor es energía, pasa a la atmósfera, y eso y el agua que sube tiene que caer, y obviamente el agua cae de forma de precipitación, que es lo que decimos en forma simple, lluvias intensas en periodos cortos de tiempo, que son formas anómalas en cómo
en cómo lo hemos ido registrando en torno al tiempo a lo que estamos acostumbrados. Y obviamente esta agua retorna a los océanos y se genera el ciclo hidrológico. Entonces, en la medida que aumenta la temperatura, lo que vemos es un aumento de evaporación de los océanos, pero también lo que vemos en aumento de temperatura es un aumento de la evaporación de los suelos, que es lo que Maiza mostró bien como la sequía. O sea, el agua que cae en el suelo obviamente dura mucho menos tiempo, y eso significa que todo lo que tengamos que hacer en términos de riego, etcétera, significa que aumentan las tasas de evaporación o va a aumentar el nivel de sequía. Es normal, aumento de temperatura, el agua dura menos en el suelo, y obviamente nosotros lo que hacemos es además pensar de que necesitamos más riego. Entonces generamos un círculo que es un poco peligroso. A la medida que aumenta la temperatura necesitamos traer más agua para poner más agua en el suelo, más rápido se evapora y creamos círculos que al final lo que hacen es aumentar el fenómeno. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos cuando contamos? Son anomalías en precipitaciones, ¿ya? Y esas anomalías de precipitaciones son el número de precipitaciones anómalas, tanto como sequías como precipitaciones externas, que en realidad, ¿qué es lo que ve la gente? Y les quiero mostrar un poco qué es lo que vemos nosotros. Son impactos. Yo me dedico a la cuantificación de impacto y ver cómo las políticas pueden reducir los impactos o no. Vemos, por ejemplo, para no ser tan chauvinistas en Chile, esto es Belo Horizonte, Brasil, el año 2020, en el cual 30 personas murieron por inundaciones, porque estas, obviamente, lluvias intensas superan lo que es la capacidad de retención de suelo, se generan deslizamientos de tierra y obviamente generan este tipo de desastres. Esto es Norberto, Argentina, digamos, por mostrar algunas zonas que son sudamericanas, en los cuales en el 2019 se perdieron alrededor de billones de dólares en términos de cultivos, por ejemplo, ¿ya? En términos de infraestructuras, de carretera. Estamos hablando de Córdoba, en Argentina, en el cual en 15 minutos llovieron aproximadamente 1,5 metros de agua, lo que significa, digamos, una sobrecarga a nivel de infraestructura que hoy día las ciudades de nosotros no son capaces de absorber. Esta Asunción de Paraguay el año 2019, pero quizás traerlo a Chile, porque lo que dice Maiza nosotros lo hemos visto. La diferencia es que no hacemos la conexión y tratamos de no conocerla, pero esto es Chañaral, el año 2015, donde 6.000 personas estuvieron en 23 albergues, hubo deslizamientos de tierra y obviamente la lluvia intensa tomó justo los cauces donde habían, digamos, habían viviendas, digamos, y tuvimos el gran desastre de Chañaral el año 2015. Pero para no ir tan lejos, pues la gente dice, hoy sí, lo que pasamos, quiero que piensen en enero de este año, en el cual en enero de este año tuvimos 170.000 personas entre la región metropolitana, Valparaíso y O'Higgins, sin agua para tomar, con agua turbia, hubo cortes de electricidad y hubo pérdidas, y eso son pérdidas económicas que nos dicen que lo que nos está diciendo los climatólogos científicos como Maiza es que tenemos que desarrollar ciudades, infraestructuras para ser resilientes a aquello que ya nos dijo. O sea, hay cambios que son irreversibles. Para ser optimistas se puede vivir, pero tenemos que adaptarnos, y por eso nosotros cuando hablamos de resiliencia, algo que no muchas veces no se entiende es cómo generamos ahora esa infraestructura para poder aguantar esto. Y en términos hídricos, verlo que esto no es solamente un déficit hídrico en términos de riego, o sea, el agua a nivel global, un 12% a nivel doméstico, o sea, el agua que es disponible para beber solamente es un 3%, pero del agua potable bajamos a 1,5% a nivel global, y en términos de consumo es el 12%, o sea, en el fondo ya tenemos ahí un desbalance de donde sacamos más fuentes de agua, un 19% industrial y 69% de agricultura a nivel global. En Chile cambian los números porque la agricultura llega entre 75 y 85% dependiendo de la disponibilidad hídrica. Y obviamente esto está conectado con dos fenómenos que regulan la crisis hídrica: el incremento de la demanda, que es por parte de la industria, necesitamos producir más bienes y servicios, y obviamente eso requiere agua. Un banco funciona con agua, o sea, hoy día se corta el agua, nos tenemos que ir todos para casa, uso doméstico, agricultura y obviamente la energía. Y por otra parte, como mostró Maiza, se traduce en una reducción del suministro de agua, o sea, el derretimiento de los hielos, el aumento de niveles del mar, la sequía y obviamente las escorrentías, obviamente disminuyen esa disponibilidad. Y por tanto tenemos que desarrollar infraestructura para eso. Entonces, en ese sentido, estamos viendo que los impactos los estamos viendo a nivel de la gente, en términos, por ejemplo, de escasez hídrica, por mala gestión, qué sé yo, por cómo fue Ciudad del Cabo en su minuto, en términos de cosechas que están cambiando su productividad por hectárea, en términos de energía que se requieren para poder generar el movimiento de turbina, en términos de la industria y en términos, obviamente, del ganado. Dicho eso, ¿cuáles son los mayores repositorios de agua? Bueno, los hielos eternos, los acuíferos, los lagos y obviamente los cauces pluviales, digamos, los reservorios que nosotros tenemos y obviamente los bosques.
¿ya? Pero ¿qué hemos visto? Hemos visto que a nivel global los datos que se tienen es que se han ido perdiendo acuíferos porque obviamente en la medida que hay menos volumen disponible, aumentan las extracciones a nivel de acuífero y al aumentar la extracción a nivel de acuífero se gasta más energía en poder extraerlo, que es el nexo agua-energía, la extracción aumenta y obviamente la sequía se incrementa porque empezamos a sacar ahora mucho más agua de los pozos, se empiezan a secar y obviamente se genera un círculo reforzatorio que es un círculo vicioso. Esto es, por ejemplo, el 22 de junio del 2020 en Europa se tienen muy buena data los europeos, tuvieron los niveles más bajos en términos de niveles de acuífero. Y por eso cuando nosotros hablamos de la recarga del acuífero no es un mantra, sino que en un fondo es los últimos reservorios en los cuales tenemos que obviamente poder trabajar, porque si no se recargan los acuíferos ya no tenemos más fuentes donde poder sacar agua. Ahora, por ejemplo, si uno ve esto no solamente en Chile, esto es, por ejemplo, en Nigeria, esto es como la evolución de los lagos en el lago Chad desde 1973 hasta ahora, la fuente de NASA, ¿ya? En el cual obviamente se secó completamente, un reservorio natural. Esto es el lago Urmia en Irán, en los cuales estos los pueden ustedes ver en Google Earth, digamos, hacer cualquier lago, ustedes pueden hacer clic en Google Earth y ver la evolución en el tiempo, porque ahora lo permite. Pero esto es Chile, esta es una imagen de Alejandra Ester que me la prestó para esta presentación, en el cual que estamos observando, vemos los diarios. Nosotros nos informamos por los diarios. Si no quiere leer el IPCC, vaya a la economía de negocios porque va a encontrar corte por aluviones, hoy día será en la economía de negocios en Mercurio, el aumento, por menos producción de trigo, el aumento del precio del pan, porque obviamente esto se traduce a la canasta alimenticia. El 76% del país está afectado por sequía, o sea, lo que empezamos a ver en las noticias, empezamos a ver los impactos, y ahí hay que conectar lo que nos muestra Maisa y conectar la ciencia con los impactos, porque la sociedad no funciona en términos del aire, sino que se funciona en términos físicos, asociados al ecosistema. Para pensar en Chile, esto es el embalse del Yeso, arriba el año 2016, abajo el año 2020, estos son fotos de Google Earth, digamos, ya. Para cualquiera que quiera entrar, esta es Laguna Culeo, entre el año 2010 y el año 2020. Pero así como también el agua se evapora, pasan cosas como al revés. El lago Peñuela, entre febrero estaba seco, lluvias intensas hacen que el 24 de junio se vuelva a tener agua. Entonces, ¿qué hacemos con esto que nos están diciendo los científicos en términos de horas de ingeniería? Es que así como hay eventos que son extremos que nos hacen perder agua, también hay eventos extremos que tenemos que poder recuperarlo. Lamentablemente, la calidad del paisaje, obviamente, también empeora, y eso ha generado distintos focos, distintos patches de sequía, como mostraba Maisa, que vemos, y que lo genera es esto, un aumento también de aljibe, mayor conflictividad en términos de cuencas compartidas, seguimos hablando de gestión integrada de cuencas, pero seguimos hablando, no haciendo lo que tendríamos que hacer, y obviamente cerca de la mitad de la población rural vive sin agua, digamos, porque obviamente no ha sido objeto, es un desafío, y además el promedio mensual de usuarios abastecidos va a ir aumentando en el tiempo, y además se va a ir corriendo a las zonas rurales al sur. O sea, lo que mostraba Maisa es que en el fondo esta sequía va a ir avanzando hacia el sur, lo que significaba que lo que nosotros ya veíamos en el sector norte, ahora lo estamos proyectando hacia el sector sur. De hecho, hemos modelado la distribución del impacto de la sequía en los sectores rurales a nivel de Concepción y a nivel de la 10ª región, y eso es lo que esperamos el próximo año, que al final se transforma en pérdidas de fuentes laborales. Las comunidades se ven afectadas y esto supera aproximadamente el costo de lo que se ha estimado 150.000 millones de pesos, digamos. Esto es el CR2, esto lo copié del CR2 y siempre lo cito porque creo que es una imagen que es clave que tienen que guardar en su cabeza, desde el mayor número de camiones de aljibe, presentaciones en prensa, etcétera. Esta información existe ya oficial. Este es el informe fluviométrico del estado del embalse, donde toda esta información se ha colectado. Chile está en rojo, y es bueno ponerlo en rojo porque nos da una señal de alerta, y lo que vemos es lo que decía Maisa, una disminución en la precipitación de la zona central, un aumento en la zona austral y una incertidumbre en el norte. Yo soy de Iquique, el invierno para nosotros llega el invierno boliviano cada vez más afecta al Valle de Azapa, porque tiene otros fenómenos muy distintos del valle, digamos, y hay que pensar a Chile, el Valle Central, al norte y también al sur. Un aumento en la temperatura en todo el país, lo que significa un cambio en sectores productivos, aumentos menores en zonas costeras y sur del país. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo en adaptación? ¿Qué estamos haciendo con la información que hoy ya nos provee el IPCC en el base científica, pero para poder construir un país resiliente? Y eso es un poco la moraleja, digamos. Una disminución, como decía Maisa, entre un 5 y un 15%, por ejemplo, en las cuencas del río Elqui y el Báquer, ¿ya? Entre un 5 y un 15%, lo cual significa, digamos, menor agua disponible. Estimamos 71.400 kilómetros cuadrados de aridez.
en términos de escasez hídrica, y eso es el 10% del territorio nacional. Pero para no ser tan chauvinista, empezamos a hablar de Irán. Irán, esto lo viene sufriendo desde el año 97% del territorio de Irán, tuvo una sequía el año 2018, esto también lo vemos en Polonia, en Rumania, en la República Checa, en los últimos 500 años. Estos son los reservorios en Crimea, el año 2020, en el cual solamente llegó un tercio de ellos. Esto es Francia, ya donde los ríos también corren seco. China, que es el río Gang, digamos que uno de los grandes obituarios para el Yangtze, también están empezando a correr a seco. Esto es India, en Chennai, es para que no vean que solamente esto ocurre en Chile, y el caso emblemático, que fue sequía y obviamente mala gestión del agua, que es el caso de Cape Town ¿cómo se llama?, en Sudáfrica, donde se juntaron dos fenómenos. El que no haya agua no significa solamente un cambio climático, sino también es cómo gestionamos el agua y cómo la distribuimos, por tanto el tema es mucho más complejo. Nueva Zelanda, reservorio con un 44% de la capacidad. Australia, el 2019, la peor mega sequía en distintas cuencas. Esto es Jiquilisco, El Salvador, el año 2018. Esto es Jiquilisco en agosto del año 2018. Pero volvamos a Chile, esto es Putaendo en el año 2019, en emergencia agrícola. Esto fue Vancouver este año, temperatura sobre 46 grados, ya que en Canadá vimos lluvias extremas en Colonia, Alemania, vimos lluvias torrenciales en China, ya con 33 personas muertas en términos de metros, y obviamente incendios, lo que lleva al final a este aumento de la probabilidad de incendios forestales. Esto es Turquía en agosto de este año, vimos incendios en Grecia en agosto de este año, en la misma fecha, y hasta en Siberia, ¿ya?, en Rusia, en agosto de este año. ¿Qué esperamos? El desafío es que las proyecciones están, Maisa lo ha dejado, pero ya sumamente claro, ¿ya? Los científicos del IPCC dicen que esto es inequívoco, y lo único que nos queda es ahora tomar este escenario y esta proyección y prepararnos para la adaptación al cambio climático, y tratando de cambiar nuestros sistemas productivos en esos escenarios. O sea, seguir haciendo lo mismo, en lo que nos ha mostrado Maisa, en lo que estamos documentando nosotros en usos industriales, no va a tener un buen futuro si nosotros no hacemos que estos sean resilientes hoy día, y para eso no necesitamos solamente política, sino que tenemos que pasar a la segunda etapa, como se llama Maisa, a la acción y a la ingeniería. Gracias. Muchas gracias, Alex, por tu interesante presentación. Efectivamente, no podemos seguir haciendo lo mismo, y ahora le vamos a dar el turno a Cristian Schwerter, quien es ingeniero civil de la Universidad Católica, y que nos va a mostrar lo que tiene que hacer en este momento Aguas Andinas, un importante gestor de el agua potable para la ciudad más importante de Chile también, y este desafío que tienen de no tener que seguir haciendo lo mismo. Entonces, adelante, Cristian, para que nos cuentes cómo se están adaptando a esta sequía y para poder resguardar el abastecimiento de Santiago. Gracias, Susana. Les comparto una presentación. ¿Se ve? Sí, se ve perfecto. Perdón, lo cambié ahora. Ahora se ve doble. Sí, seguimos viendo la que viene, digamos, se ven las dos. Ahora se ve perfecto. Ahora sí. Bueno, disculpe. Gracias, Susana. Bueno, después de presentación de Maisa y Alex, que pone un contexto, me toca comentarle respecto a lo que estamos haciendo en Santiago para adaptarnos. Ustedes se podrán imaginar que no es sencillo, es una zona que está muy afectada por el cambio climático. Hemos visto en la última década dos efectos importantes. Uno son lluvias de verano, que nos generan incremento en la turbidez del agua que utilizamos para abastecer la ciudad, y otro impacto muy relevante es la mega sequía que hemos vivido
fuertemente en la última década y que en los últimos 3 años vemos una intensificación. ¿Qué está haciendo Santiago para esto? Bueno, quiero hacer un poco de historia y probablemente nos hemos preparado ya hace algún tiempo con el plan de saneamiento, porque los proyectos y lo que proponemos a futuro es utilizar aguas que hoy día están disponibles, que son aguas depuradas. Pero esto no ocurría hace 3 décadas. En la década de los 90 teníamos descarga de aguas residuales en los cauces, con el consiguiente efecto, impacto en zonas de riego, donde estas aguas contaminadas eran utilizadas y eran común brotes de enfermedades entéricas. No había tratamiento o era un nivel muy bajo en las 3 cuencas que se muestran a la derecha, del río Maipo, río Mapocho, el río Mapocho, perdón, y el San Juan de la Guada, que era probablemente la cuenca más contaminada. En un plazo un poco superior a 10 años, hubo un cambio en la ciudad y se logró conducir todas estas aguas a través de ductos a las plantas depuradoras, las biofactorías, y con esto descontaminar nuestros cauces, promover la biodiversidad y también dar un uso, una mirada de la ciudad a estos cauces. Vemos imágenes de la corrida en Río Arriba, en el Mapocho. Hay ejemplos de parques hoy día que utilizan su agua. Estamos en una condición gracias al saneamiento. Y bueno, esto permitía cerrar un ciclo en que tomamos agua de los cauces, también agua del acuífero, la producimos, la tratamos para distribuir después agua potable a nuestros usuarios. Esa recolección que antiguamente iba a los cauces, hoy día es tratada en la biofactoría y devolvemos agua depurada a los cauces, que nos permite hoy día contar con un recurso y no con un residuo contaminado. Las biofactorías en este contexto, bueno, nos enorgullecen porque tienen en su ADN la economía circular. Queremos lograr tener 0 residuos a partir de su operación, que utilicen a partir de la generación de gas toda la energía que ellas requieren, y con esto ayudar a la preservación y generar impactos sociales positivos. Este concepto fue premiado en la COP24 y estamos orgullosos de seguir implementándolo y fortaleciendo. Y para nosotros tiene un resultado también, porque hoy día el desafío del cambio climático nos lleva a pensar en cómo podemos tener disponibilidad de mayor cantidad de recursos. Y vemos en el agua depurada un recurso adicional para enfrentar la sequía. Para poner un poco de contexto a lo que vivimos en la región metropolitana en cuanto al abastecimiento, la fuente principal es el río Maipo, son sus aguas superficiales, es el embalse El Yeso, la regulación que logramos con el embalse. Más del 80% del abastecimiento es de esta fuente, un porcentaje menor es del río Mapocho y el resto son pozos en distintas zonas de la ciudad. Es el acuífero que tenemos bajo la región metropolitana. El efecto del cambio climático y la sequía hace que pasemos a utilizar una mayor cantidad del agua superficial. Normalmente, históricamente, el abastecimiento de la ciudad se hace con el 25% del caudal del río Maipo. En estos años de sequía, el año 2019, que fue muy intenso, en promedio utilizamos un 51% del caudal del río para el abastecimiento de la ciudad. En el año 2020 llegamos al 46%.
Y en la última década, en esta década seca, hemos estado utilizando el 37%, o sea, siempre por sobre el, eh, el, el porcentaje que normalmente utilizaba la ciudad para el abastecimiento, que era un 25%, y que son los derechos en los cuales utilizamos normalmente. Esto genera un impacto, evidentemente, genera un impacto sobre la agricultura, que es el usuario del otro 75%. Tenemos en la región metropolitana más de 100.000 hectáreas de riego, de cultivo, y esta menor disponibilidad ha ido en impacto fundamentalmente a este sector. ¿Qué es lo que hemos visto? Una disminución fuerte de las precipitaciones, una caída de un 60% respecto de lo que hemos visto en la historia, al origen desde que se tiene registro, en la década de 1820, hemos visto una caída de 60% en las precipitaciones. Esto se refleja en menor caudal disponible en los ríos. En el río Maipo vemos una disminución de un 42% respecto al histórico entre el año 51 y 2009. Esto es la disminución en la última década. Y en relación al río Mapocho vemos una caída mayor del orden del 54% en su caudal respecto al registro histórico. Este efecto también, o esta disminución de agua, lo vemos también en su forma o acumulación de hielo en los glaciares. Vemos disminución importante, aquí una fotografía del glaciar Olivares Alfa, donde vemos un retroceso elocuente en su masa de hielo en los últimos años. Y es porque en estas condiciones secas, con bajas precipitaciones, poca nieve en la cordillera, el aporte de los glaciares en el verano es relevante, puede alcanzar hasta un 60% de la escorrentía en época de estiaje, cuando tenemos estos menores caudales. Y lo que vemos a futuro no es promisorio, lo ha señalado tanto Maisa como Alex. Todos los pronósticos hacen ver que la sequía se intensifica. A la derecha vemos unas gráficas con variaciones de caudales medios de escorrentía en el río Maipo para el año 2030, 2045, 2060. Y en todos ellos vemos una disminución, fundamentalmente en la época de verano. Por otra parte, vemos que en la ciudad sigue existiendo un crecimiento de la población y se pronostica hacia el año 2060 crecimiento de hasta un 29% en la población de Santiago. Vemos que junto con esto existe una disminución en cuanto a los consumos, a las dotaciones por habitante día, que en su global incrementarían en un 20% la demanda hacia el 2060. ¿Qué consecuencias tiene este escenario? Hay un problema de balance hídrico, es evidente en nuestras principales fuentes. Requerimos un mayor volumen de agua del que está disponible. Eso nos obliga a hacer un uso eficiente y responsable a todos los usuarios, tanto los que utilizamos agua potable para consumo humano, pero también otros usos. Nos obliga a ser responsables, pero también a los usuarios agrícolas ser más eficientes en el riego para poder utilizar de mejor forma este recurso que es cada vez más escaso. Necesitamos recursos adicionales.
para enfrentar esta sequía y todo lo que se proyecta respecto a la disminución de caudales en esta fuente. Aquí unas líneas de trabajo que tenemos actualmente son proyectos que para responder en el corto plazo y mediano plazo, proyectos de aumento de producción de agua subterránea para que esta matriz que tiene entre un 80 y un 90% de aguas superficiales se modifique y disminuya esta porción de aguas superficiales, aumente la porción de aguas subterráneas, pero vemos también que esto necesita hacerse sustentable y tenemos que pensar y trabajar en la recarga de acuíferos. Junto con ello, tenemos trabajos de eficiencia o de aumentar la eficiencia en la red de agua potable. Estamos trabajando en ellos con un plan hacia el año 2030. Y destaco en el número 4 el proyecto de retorno de aguas depuradas del río Maipo. Hoy día nuestras biofactorías producen más de 500 hectómetros al año de agua depurada, agua que es apta para el uso, para el riego, para usos industriales. Y nuestro proyecto lo que busca es hacer un equilibrio en la cuenca que compone el río Maipo y Mapocho. El río Maipo, como les explicaba, los usuarios del río Maipo, los usuarios para riego, se ven más afectados producto de que tienen que asegurar el abastecimiento de agua potable para la ciudad. Y con este proyecto lo que buscamos es hacer un intercambio, llevar aguas depuradas hacia el río Maipo para que sea utilizada por los usuarios de riego, usuarios agrícolas, y con esto disponibilizar agua cruda para el abastecimiento de la ciudad. Con estos proyectos buscamos incrementar o asegurar un caudal equivalente, un volumen equivalente al déficit que hemos vivido los últimos años, que es del orden de 250 hectómetros. Pero bueno, estos proyectos concretos que buscan aumentar el caudal están en conjunto con una serie de acciones que estamos llevando adelante. En cuanto a digitalización de la red, esto significa tener mucho más control de lo que está ocurriendo, más sensores y poder reaccionar o tomar acciones rápidamente frente a fallas o cambios en la red. Estamos ejecutando pozos, como les mencioné, estamos llevando adelante un plan de eficiencia hidráulica y también estamos modernizando nuestras plantas para hacer su producción mucho más eficiente. Quiero destacar también proyectos que están asociados al otro impacto, otro efecto que tiene el cambio climático, que son el aumento de turbidez, y que este verano nos generó junto al río atmosférico un gran impacto en la cuenca del río Maipo, afectando con aluviones a gran parte de sus cauces y generando una alta turbidez en el río Maipo. Gracias a que los estanques de Pirque ya estaban operativos, la ciudad no tuvo que sufrir un efecto en el abastecimiento producto de estas lluvias. Sí se vivieron en otras localidades, en otras ciudades, como nos contaba Alex, pero en Santiago no vivimos el impacto gracias a esta obra que le da resiliencia a la ciudad, que la adapta a la condición de cambio climático, como buscamos también adaptarla con los otros proyectos, como son el reuso de aguas depuradas. Y este proyecto también está en el contexto de los acuerdos que hemos logrado con los otros usuarios de la cuenca del río Maipo, donde se ha constituido una mesa de trabajo y que tiene como objetivo otorgar más recursos a esta zona para no generar impactos no deseados a los usuarios. Dentro del acuerdo, los aspectos que se destacan o puntos que podemos destacar
es que el acuerdo garantiza la prioridad del consumo humano y establece compensaciones justas a los regantes para utilizar esta agua para la ciudad. Se establece el desarrollo de un plan maestro que detecte tanto las necesidades de demanda por parte de todos los usuarios como alternativas de oferta de recursos adicionales en el mediano y largo plazo. El plan maestro también incorpora proyectos que son relevantes, como el reuso de aguas depuradas y la construcción de pozos de emergencia cercanos a la faja de los canales, iniciativa que se ha llevado adelante en otras cuencas que han sufrido, digamos, los impactos fuertes de la sequía, como la cuenca de la Concagua o el Limarí en la zona norte. Y existe una mesa técnica con los usuarios que busca aumentar o mejorar la eficiencia del uso de los recursos de forma permanente, generando un despacho día a día del recurso y buscando, como decía, su uso eficiente. Soluciones para el futuro. Creemos que una muy importante, lo he mencionado ya en la presentación, es el reuso de aguas depuradas de nuestras biofactorías. Esto genera un equilibrio o busca generar este equilibrio en la cuenca. Hoy día tenemos usuarios más afectados en la zona del río Maipo, usuarios que sienten los efectos de la sequía, pero no a este nivel como son usuarios del río Mapocho, ya que cuentan con este recurso permanente. Como concepto, ¿qué es lo que queremos lograr? Darle doble vida al agua. Hoy día, en algunos sectores, bueno, se utiliza el agua del río para la agricultura. Lo que queremos hacer es utilizar el agua del río para la ciudad, tratarla en las biofactorías y devolverlas para que sea utilizada en la agricultura. Esto es un recurso permanente que cuenta con calidad apta para riego y que nos permite enfrentar de mejor forma esta escasez que vivimos en nuestra región. Finalmente, es un proyecto que hoy día proponemos para un intercambio de aguas para riego, pero vemos que el agua depurada de nuestras biofactorías puede ser utilizada para otros fines, como la recarga de acuíferos, como el riego de parque, como uso industriales o de la construcción, y tenemos que tomar ejemplos de uso en experiencia internacional, en otras ciudades o sectores o países donde están viviendo ya los efectos de la sequía o de la escasez hídrica y han volcado sus iniciativas para el reuso de aguas depuradas. Algunos ejemplos son Singapur o California y también en España. Pensamos que esta solución, bueno, otorga este recurso adicional, es un uso eficiente y también puede generar ahorro para los clientes. En definitiva, y un poco tomo para cerrar nuestra campaña comunicacional que hemos lanzado en el último mes. El clima en el mundo cambió, nos toca cambiar a nosotros. Y tenemos que tener esta mirada de uso responsable, eficiente y probablemente cambiar nuestros hábitos. La ciudad no ha visto la sequía, pero hemos estado viviendo momentos muy complejos con pocos recursos, con poca disponibilidad en nuestras fuentes y tenemos que trabajar, tenemos que interiorizar esto y trabajar en un cambio de hábito y darnos cuenta que estamos en una zona que ya no tiene la disponibilidad que tenía hace algunas décadas. Muchas gracias.
Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias a los tres expositores. La verdad que nos queda re poco tiempo para poder hacer preguntas, pero vamos a tratar de aprovecharlo lo mejor posible. En ese sentido, quisiera preguntarle a los tres expositores qué podemos hacer nosotros como consumidores para poder, digamos, también contribuir a esta adaptación a las nuevas condiciones que nos da el cambio climático. Eso por una parte. ¿Y qué iniciativas debieran impulsarse como con mayor ímpetu de parte de la autoridad, como es el uso de aguas grises en la construcción? ¿Qué cambios tal vez se necesitan en materias normativas para poder tal vez caminar más rápido en esta adaptación a estas nuevas condiciones? No sé quién quiere partir, pero les dejo abierta la palabra. Maisa. Voy a dejar a Cristian de que hable como las cosas más específicas sobre qué tenemos que hacer respecto a agua, pero yo creo que hay una condición que igual es relevante, y es que tenemos que avanzar tanto en mitigación como en adaptación al mismo tiempo. Porque lo que yo y Alex nos mostramos es que las condiciones van a ser peores, pero la podemos limitar si logramos limitar el calentamiento a 1,5, y eso es absolutamente crítico para aminorar las consecuencias y las necesidades de adaptación. Y en el caso de Chile, lo más importante yo diría que es, un primer paso muy crucial, es contar con una ley marco de cambio climático que se compromete a construir a la construcción de una sociedad resiliente, y a partir de esa ley marco que transversaliza el tema de cambio climático en el Estado, después ir a otros decretos, a otras leyes para seguir avanzando. Pero yo diría que eso sería como, es un piso mínimo que requerimos para poder enfrentar de manera adecuada el desafío del cambio climático en el país. No sé si quieres comentar algo, Alex, o le pasamos la palabra a Cristian. Complementando, Maisa, es bien, cuando uno analiza la discusión de gobernanza, es bien paradójico, porque creo que los científicos y muchos hemos impulsado una ley de cambio climático que ya existe, de alguna forma, haciendo lobby, que es necesaria, con información, etc. Y es bien cómico, porque cuando uno habla con el sector privado te pide seguridades, certezas. Por lo tanto, lo que dice Maisa es crucial. Si el gobierno te está dando certezas en términos de una NDC, una contribución nacional, una hoja de ruta para lo que sea, que las hojas de ruta son instrumentos de política que pueden cambiar en el tiempo, pero lo estamos transformando ahora en regulación, con una ley REP, que le llaman de economía circular, pero en realidad una ley de residuos, etcétera. El sector privado debería transitar rápidamente a eso, porque si seguimos con el discurso ¿ya? De esperar que no haya regulación, vamos a llegar al año 2100 con 3 metros de altura, seco, y a lo mejor con racionamiento hídrico en la cuenca del Maipo. ¿Ya? Entonces, ¿a qué voy yo? Que se requieren hoy día acciones por el sector privado que tomen la delantera, porque si tú me preguntas, hoy día lo que llamamos el sistema económico es un sistema de producción de bienes y servicios que hoy día está en manos del sector privado. Por eso Race to Zero o Race to Resilience, que es mover al sector privado, porque ahí están los grandes consumos de materias primas, sistemas productivos, etc. O sea, el agro ya no puede seguir pensando en más eficiencia, por más eficientes que hagamos el riego. Tenemos un tope, o sea, hay una ley de riego, nosotros sabemos técnicamente que la eficiencia del riego tiene un tope, pero no hay más agua. Entonces, afuera el sector privado se está moviendo, por ejemplo, un sistema, por ejemplo, agrícola, de hortalizas, de sistemas abiertos a sistemas cerrados, y a lo mejor tenemos que migrar ahora a producir fruta y verduras, no fruta, sino que hortalizas en sectores privados, en cultivos indoor, capturando agua del aire, porque se nos acaba. O sea, en el fondo, en un minuto tenemos que hacer ese switch. Y lo que dice Maisa es que nosotros ya tenemos las tendencias, las pusieron los científicos, ella la explicó bien clarita, esta cosa no va a cambiar. Entonces es seguir quitándole el bulto, y yo creo que ahora es una acción del sector privado en comprometerse, en ir a cero emisión, y segundo, a resiliencia. Si eso no cambia, vamos a estar hablando acá, Susana, en 10 años más. La Maisa va a traer otros números con Chile más actualizado, y yo te voy a mostrar las pérdidas más actualizadas,
íbamos a tener a otro sector privado dando vuelta, hablando exactamente de lo mismo. Te lo digo, hemos visto el caso de reuso de agua. Primero, hay un tema inmobiliario que le han sacado el bulto. O sea, la inmobiliaria te dice, yo no voy a invertir, esto en una regulación. ¿Qué te cuesta 2 cañerías segregadas? No lo sé, hay solución. Después tú decís, ok, voy a instalar un sistema en mi casa autónomo. Bueno, trabajaremos con el gobierno para saber cuáles van a ser los sistemas de reuso de aguas grises, pero primero sepárame las cañerías. Después tú vas al que te tira el tubo, y el tubo te dice, no, yo las hago por mayor, tiene que haber una regulación. O sea, saquemos esas tonteras, digamos, ¿por qué no nos ponemos inmobiliaria, los que hacen los tubos, ¿me cacháis? En la sanitaria, y de una vez por todas nos metemos la mano al bolsillo y hacemos la pega. Por ejemplo, el reuso de agua, por ejemplo, de industria es exactamente lo mismo. Se puede usar, se puede usar. Si todos trabajáramos con la lógica de recuperar agua, de reusar agua, y de tratarla para darle el mejor nivel posible, por lo menos en riego, si funcionáramos con esas lógicas, estaríamos hoy día con otro sistema urbano, estaríamos hablando de ciudad de esponja, estaríamos hablando de infiltración, estaríamos hablando de etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo que nos falta, el paso a la acción. Y creo que el llamado a la acción es, basta, la evidencia está, pasemos a la acción porque la información está disponible. Bueno, Alex nos ha dado un set de preguntas que podemos utilizar los periodistas cuando hacemos nuestra cobertura de prensa y la verdad que, y exigir un poco más también a ese sector privado que se refugia en la falta de regulación. No sé si, Cristian, ¿quieres decir algo o paso a una nueva pregunta que es... Muy rápidamente, Susana, ¿sí? sí, es un tema relevante y es nuestro llamado al cambio de hábito, a darnos cuenta de que estamos viviendo una sequía, la más grande de la que tenemos registro y que no hay indicios de que esto cambie. Entonces tenemos que cambiar la ciudad. Probablemente no podemos tener y tenemos que migrar nuestros jardines y nuestros hábitos, que el agua era un recurso que estaba prácticamente limitado, para hacer este uso más responsable, más racional, y como promueve Alex, y es lo que promovemos también con nuestro proyecto, reutilizarla en la medida a nivel local, domiciliario, pero también a nivel global de la ciudad, de estas aguas que están disponibles. Perfecto. Quiero aprovechar la presencia de Maisa y su tremendo rol en la COP, en la última COP, entonces tal vez nos estamos desviando un poco del tema, pero queríamos aprovechar de preguntarte cuál es la agenda que se desprende de Glasgow, a qué tenemos que estar atentos. No sé si nos pudieras comentar brevemente antes de dar por terminado este espacio. Ya, muy brevemente. La COP, la Conferencia de las Partes, es una reunión de países, de estados, y por lo tanto las decisiones que se toman ahí involucran a los estados. En ese aspecto hay un reforzamiento a cumplir con el objetivo 1,5 del Acuerdo de París. A eso me parece que es bien relevante. El Acuerdo de París originalmente dice que el objetivo del acuerdo es limitar el calentamiento muy por debajo de los 2 grados y proseguir los esfuerzos a 1,5. En la COP26 se dice algo así como reconociendo que los impactos de un mundo de 1,5 con respecto a un mundo que se calienta a 2 grados son mucho menores, se resuelve que nos vamos a concentrar en 1,5. Así que eso yo creo que es bien relevante. En el fondo, 2 grados ya no está en la mesa de discusión. Se resuelve de que el objetivo es 1,5. Y para eso entonces eso tiene varias consecuencias, como que hay que revisar las contribuciones de los países y se les invita a los países a hacerlo el próximo año incluso. Así que por ahí hay toda una línea de consecuencias que tiene esa decisión. Pero, por otro lado, cuando se crea el Acuerdo de París, al mismo tiempo se entiende de que, a ver, aquí hay una línea que hacen los países, los estados, pero ¿qué hacemos con el resto de la sociedad? Lo que en la jerga de la convención se llaman los actores no estatales, que somos todos nosotros, que es el sector privado, que son las regiones, las ciudades, los gobernadores que ahora tenemos en Chile. Y ahí esa agenda la movilizan
estos personajes que se llaman los Climate Champions. Gonzalo Muñoz fue el nuestro, y ellos dos hicieron un tremendo trabajo por movilizar esa agenda, y la gracia de esa agenda es que se puede mover mucho más rápido, porque no tienen que funcionar por consenso, no tienen que estar los 200 países de acuerdo para mover un poquito la cosa. Y yo creo que eso es algo que hay que estar muy atento. Yo tengo entendido que Aguas Andinas está sumada a algunas de las 3 iniciativas que levantaron los Champions, así es que por ahí podemos definitivamente poner el acelerador, y eso es el sector privado, son las ciudades, son las regiones, es la academia y la sociedad civil en general. Perfecto, muchas gracias, Maisa. Le queremos agradecer a todos nuestros panelistas y a todos los que asistieron a este foro, y seguramente vamos a tener que seguir hablando de agua, porque es uno de los de agua y de clima, porque es uno de los desafíos más relevantes que tenemos como sociedad. Muchísimas gracias.